El mensaje o la palabra está ahí. Ahora la pregunta siempre es, ¿quién va a agarrar ese mensaje y quién va a llevar a esas personas que necesitan? A ese Dios de gracia, Dios de amor, Dios de perdón. Y yo le agregaría ahí a un Dios que envía. Porque eso es lo que Él hizo desde un principio. Dios envió, si vamos a ir en la palabra, Dios en el Antiguo Testamento ya menciona cómo Dios envía lluvia sobre la tierra. Dios envió a sus profetas a dar un mensaje. Dios envía a un pueblo o les dice lo que tienen que hacer. Dios envía hacia sus siervos para cumplir con un propósito. Y no se termina ahí, porque en el Nuevo Testamento, que digo siempre que es el mensaje que nos tiene acá a todos, es el mensaje que a mí me motivó a venir, que es el mensaje de Cristo, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo para que hoy podamos nosotros estar en un mismo sentir y saber a quién le estamos adorando, a quién le estamos alabando, ¿verdad? Y el nombre de quién estamos, en nombre de quién estamos sirviendo. Ustedes escucharon recién el ministerio así a simple vista, o escuchar testimonios pareciera ser como algo que solemos escuchar así compartiendo, pero la realidad y las experiencias que uno vive allá afuera, ahí es donde uno realmente se da cuenta de la manera en que Dios está obrando. Y como les decía, cuando me pidieron para compartir este mensaje, se me vino la palabra enviar. Y encontré un versículo que apoya la manera en que Jesús, cuando después de resucitar, Él dio esta palabra a sus discípulos, que dice en Juan, capítulo 20, versículos 21, dice, pequeño versículo dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío a ustedes. Jesús claramente sabía lo que tenía preparado para sus discípulos. Él de alguna manera les enseñó bien, les capacitó y les dio esa tarea de llevar su mensaje, su palabra. Y siempre digo, el mensaje o la palabra está ahí. Ahora la pregunta siempre es, ¿quién va a agarrar ese mensaje y quién va a llevar a esas personas que necesitan? Justamente en el colectivo tuve una experiencia anoche. Dios me mostró también, o me dio una gran enseñanza. Había un señor que necesitaba bajarse ahí en Cerrito, pero pareciera ser que él no conocía el camino o no conocía bien dónde mismo tenía que bajar o dónde quedaba Cerrito. A él le dijeron nomás que tenía que venir ahí. Y estaba muy inseguro y cada rato le llamaba a un pariente, le preguntaba cómo, y yo le notaba muy inseguro. De repente, el que estaba al lado le habla y le dice, yo sé dónde queda Cerrito, yo te voy a decir cuándo vamos a llegar, puedes descansar porque falta mucho todavía. Desde ahí el señor guardó su teléfono y inclinó su asiento y se quedó dormido. Pensando uno más un poco, ¿cuántas personas están ahí afuera con esa inseguridad de no saber hacia dónde está yendo, ¿verdad? Porque de alguna manera escucharon seguramente que alguien le dice hacia dónde tenía que apuntar o hacia dónde tenía que ir, pero sin tener esa seguridad se van, toman una decisión en su vida y caminan a través de esa decisión, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen o aparecemos nosotros, los cristianos, que de alguna manera Dios nos envió también a nosotros un mensajero, nos dio a entender el mensaje, pero ahora también espera que nosotros seamos ese compañero de viaje de la persona que necesita, de guiarle hacia dónde tiene que caminar, de guiarle cómo tiene que llegar en los caminos del Señor, de guiarle a cómo Él puede encontrar esa paz que nosotros hablamos, esa paz que nosotros mencionamos siempre, esa gracia, dónde puede encontrar esa seguridad en su vida. Darle esa seguridad que como el Señor estaba muy inseguro y no sabía si iba a llegar ya o faltaba mucho, aparece alguien, le guía y le dice, ¿verdad? Y de esa manera también creo y veo, y Dios me mostró a través de este ministerio también,
la manera en que Él quiere obrar en mi vida. Ustedes escucharon acá el testimonio que mencionaron las hermanas, que decían que nosotros llevamos el mensaje a los nativos, que ellos reciben, ellos conocen. Pero no solamente con los nativos o con las personas así de afuera, es de bendición el equipo, porque a mí personalmente me hizo entender el llamado que Dios tenía para mi vida, para que ustedes puedan conocer el contexto. Yo nací en un contexto donde, bueno, mi mamá es de una comunidad indígena y mi papá es paraguayo, como se dice, ¿verdad? Pero yo crecí en una comunidad indígena allá en el Chaco. Crecí, conocí un poco la cultura, vi a la gente cómo se manejaba y de alguna manera mi familia en sí no tenía un rumbo, vamos a decirlo así, estaba muy desordenada así culturalmente. Eh, Había muchas prácticas que seguramente ustedes escuchan en las comunidades, las prácticas fuertes, espirituales. Y no solo eso, sino como cultura, como etnia, normalmente cada comunidad tiene sus prácticas, sus rituales, sus tradiciones. Y yo crecí en ese ambiente, vi cómo se podía, por así mencionar, homenajear, por ejemplo, a un muerto. Cada año se celebra eso en la comunidad. Yo participaba en esas cosas y de alguna manera, creciendo así, me sentía parte, me identificaba con eso y sabía que existía quizás un mundo espiritual, existía así espíritus que me podían guiar mi vida, que me podían decir qué decisión puedo tomar y que no me iba a fallar eso. Con ese pensamiento crecí hasta que llegó un día donde al ver que mis padres ya no estaban juntos, se separaron, yo decidí tomar así también mi decisión personales como joven y hacer lo que a mí, quizás, o lo que otros me mostraron que se tenía que hacer, que es meterme así, empezar a meterme así en los vicios, en también ser parte de esas cosas, esas prácticas que se tenía. Y con eso me identificaba, crecí hasta que un día, ¿qué hizo Dios? Dios envió a una persona a decirme a hacerme entender o hacerme saber que había otro camino. Y Dios usó algo que a mí personalmente me gusta mucho, que es el arte. En un horario, en mi clase, me acuerdo bien, en una tarde, horario teníamos clase de artes. Yo fui el único que se quedó ahí adentro mientras los compañeros siempre disfrutando así. Cuando hay arte no hay nada para hacer, vamos a salir en el patio, ¿verdad? Y yo era el único que se quedó en la clase y hacer lo que me tenía o lo que la profe nos dio para hacer. Disfrutaba ese momento, llega una persona y se sienta a mi lado y me pregunta si puede, sí, le permití. Y ahí es donde yo le pregunté, no sé cómo, pero yo le pregunté a qué iglesia se iba. Yo no tenía ni idea de lo que era una iglesia, ¿verdad? Y empezó a hablarme y hasta ahora lo único que me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Jesús va a volver algún día y estoy seguro que voy a irme con él. Y me dijo, y me miró y me dijo, ahora la pregunta es, ¿vos también querés irte con Jesús? Y le dije, sí, me gustaría ir, pero sé que no, estando así no voy a poder ir. Y me dijo, pero no es por eso que no vas a poder ir, vos podés ir, tenés esa oportunidad. Y ahí es donde me dio ese mensaje, me entregó ese mensaje, entendí, Dios me hizo entender a través de su Espíritu Santo ese mensaje poderoso y a partir de ahí hasta hoy en día Dios sigue obrando en mi vida. Me permitió en el 2017 venir hacia Asunción, capacitarme la palabra de Dios. Estudié, terminé los 4 años del seminario, me recibí y enseguida, estando acá, ahí es donde quiero entrar y enfocarme el tema del equipo Yaha. Cuando yo salí de ese mundo de las comunidades, yo dije, gracias Dios porque me sacaste de ahí. Gracias Dios porque nunca más voy a volver en esa comunidad. No sabía lo que estaba diciendo porque cuando estuve acá, el IBA
presentó que había una semana de servicio donde podíamos hacer nuestra práctica. ¿Y qué creen que hizo Dios ahí? Tenía un compañero que era parte de Yahá y viene y se acerca y me dice, hay semana de servicio en tal fecha y en Yahá queremos pedir para que vos puedas ir porque hablas guaraní, me dice, ¿verdad? Y yo dije, no, yo no voy a ir. Así con toda la seguridad. Yo dije, a mí mismo me dije, Dios me sacó de ahí, yo no voy a volver a pisar una comunidad. Pasó el día, llegó la fecha, él ya no me dijo más nada, porque yo le dejé claro que no me iba a ir, y el director pone una regla que donde ellos ponen, nosotros nos vamos. ¿Y qué creen que pasó? Y a mí me tocó ir en una comunidad H con el equipo Yahá. Me enojé muchísimo y no sabía qué estaba pasando porque yo estaba seguro que Dios ya no me quería más en una comunidad. Me fui. Cuando llegaba tiempo de visita a las casas, yo podía sentir esa seguridad, yo podía entenderle a los hermanos que hablaban ahí cuando llegábamos en su casa. Me sentía muy tranquilo, pero también podía ver una realidad espiritual ahí, de que ellos necesitaban de la palabra de Dios, necesitaban capacitarse, necesitaban que alguien les enseñe. Llegamos de la casa de visitar a la gente. Yo me acuerdo bien que me tumbé en un colchón ahí y no puede ser, le dije a Dios, ¿verdad? Porque en ese momento Él me estaba diciendo, ¿vos creés que yo te iba a sacar ahí, te iba a capacitar y te iba a enviar en un lugar donde quizás no te vas a sentir seguro a la hora de hablar? No, yo te saqué de la comunidad para capacitarte, pero ahora te quiero otra vez ahí, porque sé que ahora vas a ir con una herramienta para poder servir mejor. Entendí claramente ese mensaje, que Dios a mí hoy me llama a servir a mi gente, ¿verdad? Me costó muchísimo entender al comienzo, pero es tan lindo cuando cada uno de nosotros tiene claro ese mensaje que Dios, o ese llamado que Dios en ese momento les dio a sus discípulos. Yo les doy esa paz que necesitan ustedes, pero también les envío a hacer un trabajo. ¿Qué es ese trabajo de llevar esa palabra? El mensaje de Dios necesita una voz, necesita de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de envío, no necesariamente estamos hablando de que sí o sí hay que ir en una comunidad o sí hay que ir lejos o en otro país, ¿verdad? Si Dios nos llama, obviamente Él guía a la persona. Pero también nos llama a muchas cosas, a aportar, a apoyar, a orar por esas personas que necesitan. Esa persona que está viviendo su vida de manera insegura, Dios hoy nos llama. A mí me llama para trabajar con mi gente, que hoy en día lo estoy haciendo. Estoy sirviendo a tiempo completo en un trabajo misionero en la radio allá, en el Chaco. Una radio que trabaja visitando a esas personas que no están ahí cerca de la ciudad, sino viven en las fronteras del Chaco. Y que donde no hay comodidades, donde no hay casi nada, donde algunos incluso no han escuchado todavía la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios me envía con el trabajo que estamos sirviendo. Y hoy nos quiero animar con ese mensaje, de que hoy también Dios nos quiere enviar a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a hacer o a obedecer ese llamado, porque eso es lo que Él hizo. Y no es que Él le envía y le deja a su siervo, o nos envía y nos deja solo a nosotros, sino que Él se va con nosotros a dar ese mensaje, su mensaje. Porque eso es lo que con esa experiencia quiero cerrar y terminar en uno de los viajes justamente hacia esa zona del Chaco, donde normalmente vos pensás que te vas por el camino, pero ni parece que es un camino, ¿verdad? Porque es de tan feo que es el lugar para llegar a esos lugares. Un día teníamos que entrar en una estancia donde nos iban a recibir para poder descansar a la noche después de recorrer diferentes lugares. Llega ya la tardecita y nos perdimos. Mi compañero se olvidó del camino, cómo llegar a ese lugar. De repente entramos en un lugar, no sé si alguna vez ya vieron una carbonería ustedes.
si escucharon, donde hay una fábrica o un lugar donde se hace carbón. Ahí no se ve literal, no se ve nada por el humo. Pero hay personas así que están trabajando a full haciendo carbón. Y me acuerdo bien que esa noche, ya esa tardecita, demasiado frío y estaba lloviznando. Y no, ya queríamos llegar. Y sale uno de los carboneros y nos dice, nosotros queremos que ustedes se queden a dormir. Y enseguida se van y preparan una tabla así para nuestra cama. Y nos recibe bajo una carpa. Y ahí nunca en mi vida sentí mucho frío como esa noche, porque bajo carpa ahí, entre ellos no siente más nada, digo yo, ¿verdad? Pero esa noche estaba con frío y empecé a lagrimear porque yo dije que, por qué tanto así uno tiene que pasar por hacer este trabajo o algo así, ¿verdad? Ahí es donde Dios me dice, yo no es que yo te envío y que vos estás solo acá pasando, yo estoy acá también. Yo me voy contigo a llevar ese mensaje. No es que no vaya a pensar que vos sos el que se va y hace eso, sino yo estoy contigo, yo te guío y yo te muestro lo que tenés que hacer. Y eso es lo que hizo con su espíritu, a través de su Espíritu Santo a sus discípulos. Les prometió consuelo y capacitación. Y hoy con eso, con este mensaje, quiero animarnos a cada uno de nosotros, que podamos ser conscientes de eso, la manera en que Dios constantemente nos llama y Él nos hace, a través de su gracia, nos hace ser partícipes de ese gran trabajo que Él está haciendo. Muchas personas ahí afuera están queriendo escuchar la palabra de Dios y depende de cada uno de nosotros poder hacer llegar ese mensaje. Así como Él hizo llegar a cada uno de nosotros ese mensaje a través de otra persona, así también hoy nosotros debemos con ese pensamiento de ir hacia las otras personas que necesitan de su mensaje, ¿verdad? Ese mensaje de esperanza, ese mensaje de cambio, de perdón y de arrepentimiento para cada una de esas personas que necesitan de ese Dios a quien nosotros le adoramos. Amén. Entonces, sí, cierro con una oración para orar por esas personas, orar por su palabra también, por el ánimo por el mensaje que nos deja hoy y que podamos seguir trabajando en su obra. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte porque has enviado tu mensaje en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un testimonio muy grande que contar, una experiencia que contar. La experiencia que hemos tenido contigo, de la manera en que has obrado en nuestras vidas. Y Jesús, hoy queremos agradecerte por ese mensaje, por esa palabra. Somos conscientes que allá afuera hay personas que necesitan de ti, que necesitan de ese mensaje para guiar sus vidas, que necesitan de ese mensaje para tener una seguridad, para tener paz y por sobre todo, Señor, tener esa salvación que has venido a dejar a través de ese gran sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque viniste, llamaste a personas que no creían que podían servirte y hoy están viendo la manera en que has obrado en su vida y la manera en que estás usando la vida de esas personas. Hoy estamos aquí reunidos como iglesia, Señor, y queremos pedirte que tú nos muestres a qué o a dónde nos quieres enviar. ¿Para qué, Señor, quieres enviarnos y a qué? Queremos, Padre, entregarte nuestro corazón y estar dispuestos, Señor, a servirte y de esa manera también honrar y valorar lo que has hecho por nosotros allá en la cruz. Y que hoy en día tenemos esa esperanza de que algún día, cuando ya no estemos acá, vamos a estar presentes contigo, delante de ti y adorándote, Señor, en la eternidad. Oramos, Padre, y te entregamos nuestras vidas en tus manos, en Jesús. Amén.